Ella es Ana. Nos representa a toda aquella persona común con conflictos y virtudes, y que formamos parte de una sociedad en la que vivimos víctimas de la violencia. Y cierto día, reflexionando a partir de su contexto sociocultural, dice así: Qué triste vivir en un mundo en donde impera la violencia, la desigualdad social, la desigualdad de género, donde no tenga esperanza de una vida digna y un desarrollo sano, donde a nadie le importe mi sufrimiento ni el de mi familia, donde la posibilidad de mi educación dependa si tengo o no dinero, lo mismo que mi salud. Qué sola me siento. Maya representa nuestra dualidad, la ilusión, todo aquello que deseamos y no sabemos cómo construirlo. Y nos enseña que, con la capacidad del ajolote de regenerarse a sí mismo, implementando la metamorfosis, integrando el fuego representado por el dragón, el cual es nuestra sombra, ese estado inconsciente donde ocultamos nuestros resentimientos, dolores, sufrimientos, creencias limitantes y cuna de nuestro verdadero potencial como seres humanos, lo cual contactamos a través de nuestras vocecillas internas. La ilusión, amiguita, siempre será dual. Tú eres la única capaz de transformar este mundo y convertirlo en lo que sueñes de él. Haré más que pertenecer, participaré. Haré más que preocuparme, ayudaré. Haré más que creer, pondré en práctica. Haré más que ser justo, seré gentil. Haré más que perdonar, me responsabilizaré. Haré más que soñar, trabajaré. Haré más que enseñar, inspiraré. Haré más que ganarme lo mío, enriqueceré. Haré más que dar, serviré. Haré más que vivir, creceré. Haré más que sufrir, triunfaré. No puedes tomar la ruta del menor esfuerzo y lograr tu sueño. Tienes que hacer más. Tienes que hacer lo que sea necesario. Cuanto más difícil el obstáculo, más glorioso es el triunfo. Interviene Ana, reformulando para sí misma. ¡Qué maravilla tener la posibilidad de vivir en un mundo así! Pero, ¿cómo hacerlo?, preguntó tristemente la pequeña. Chita representa nuestro sabio interno, esa sabiduría orgánica que todos llevamos dentro. Se hizo escuchar por Ana a través de su trabajo interior. Trabajo interior es la clave. Cuando era pequeña, mi padre me decía: la decadencia de toda mujer y de todo hombre de la sociedad misma, y en especial de las familias, es que nos han dividido y han hecho que nos olvidemos de quiénes somos. No puedo luchar con la desigualdad porque yo soy desigual, al igual que la muñeca de sal. ¿Qué es el mar? Yo soy el mar. Yo soy el árbol. Yo soy la salud. Yo soy la enfermedad. Yo soy la violencia. Yo soy el problema. Yo soy la corrupción. Entonces, yo trabajo en ese problema que yo soy. Salgo, voy y contacto con el problema. Contacto con la persona en problemas. Vivo el problema y solo entonces soluciono el problema. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos podemos trabajar y reconstruir un tejido social por una cultura de paz. Y el trabajo empieza por mí. Cambio yo y cambia el mundo. No mi cuerpo, mi hogar, no. Este cuerpo que habito, con su ritmo y su andar, ha sostenido días de luz y de oscuridad. Tiene huellas, tiene historia, tiene voz y tiene piel. Y aunque a veces lo olvido, ya es perfecto tal cual es. Hubo voces que enseñaron a quererlo si cambiaba, si encajaba en ciertas formas, si obedecía su mirada. Pero hoy ya no lo exijo, no le pido ser distinto. Hoy lo
Sé que hay una parte que aún quiere cambiar, que aprendió que adelgazar es la forma de brillar. Pero yo le susurro, ya no estás sola aquí. Ahora hay una voz nueva que elige por ti. Mi cuerpo es mi casa, mi templo, mi raíz. Aunque no sea como dijeron que debía ser feliz. Late, respira, me lleva sin protestar. Me da vida cada día, me da un lugar para amar. Gracias cuerpo por ser mi verdad. Hoy te acepto, hoy te empiezo a abrazar. No hay error en tu forma, no hay defecto en tu ser. Solo capas de historias que estoy lista para deshacer. No necesito promesas ni tallas por alcanzar. Lo que busco ya está en mí, solo tengo que mirar. ¿Y si el problema no es lo que estás pidiendo, sino la incoherencia con la que lo estás emitiendo? No mi cuerpo, mi hogar, no. Este cuerpo que habito, con su ritmo y su andar, ha sostenido días de luz y de oscuridad. Tiene huellas, tiene historia, tiene voz y tiene piel. Y aunque a veces lo olvido, ya es perfecto tal cual es. Hubo voces que enseñaron a quererlo si cambiaba, si encajaba en ciertas formas, si obedecía su mirada. Pero hoy ya no lo exijo, no le pido ser distinto. Hoy lo miro con ternura, hoy lo honro sin castigo. Mi cuerpo es mi casa, mi templo, mi raíz. Aunque no sea como dijeron que debía ser feliz. Late, respira, me lleva sin protestar. Me da vida cada día, me da un lugar para amar. Gracias cuerpo por ser mi verdad. Hoy te acepto, hoy te empiezo a abrazar. Sé que hay una parte que aún quiere cambiar, que aprendió que adelgazar es la forma de brillar. Pero yo le susurro, ya no estás sola aquí. Ahora hay una voz nueva que elige por ti. Mi cuerpo es mi casa, mi templo, mi raíz. Aunque no sea como dijeron que debía ser feliz. Late, respira, me lleva sin protestar. Me da vida cada día, me da un lugar para amar. Gracias cuerpo por ser mi verdad. Hoy te acepto, hoy te empiezo a abrazar. No hay error en tu forma, no hay defecto en tu ser. Solo capas de historias que estoy lista para deshacer. No necesito promesas ni tallas por alcanzar. Lo que busco ya está en mí, solo tengo que mirar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Vamos a poner a la galería para ver quiénes se están uniendo. Bienvenidos. Hola Dorita, gracias por estar. Lolis, Ceci, Danita, Ale, Ana, Daisy, gracias por estar, chicas, desde el inicio de la formación, de nuestra formación de autoconocimiento. Hola Gilda, hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, iniciamos estas sesiones semanales
Bueno, la semana pasada por motivos del Congreso no se abrió, pero hoy iniciamos, hoy continuamos, ¿sí? Bien, voy a proyectar la clase de hoy. Hoy, en el segundo módulo de nuestra formación, continuamos con estadios del desarrollo humano. Bien, quise iniciar con esta canción que tal vez la mayoría no la escuchó al inicio de la sesión, pero cuando nosotros buscamos expectativas o siempre estamos bajo expectativas, ¿sí? Pero expectativas que sentimos que no logramos, pues llegamos a frustrarnos mucho, ¿sí? Y esa frustración es la causa de todo problema físico, orgánico, ¿sí? Es estrés. O sea, se traduce en frustración igual estrés. Y eso es lo que nos acaba la vida. Así que cuando dejas de resistirte, cuando fluyes, cuando comprendes, cuando aceptas, cuando perdonas, pues definitivamente el cuerpo entra en un estado de relajación, en un estado de certeza, ¿sí? De que está bien, está todo perfecto tal y como es, pues ahí empezamos a sanar realmente, ¿verdad? Y por eso esa canción me encanta. Igual yo les voy a compartir el link de la canción por allí, por los clubes, ¿vale? Bien, entonces hoy en la segunda sesión, o bueno, en el segundo módulo, y esta es la tercera parte de la formación, en la que vamos a hablar de estadios de desarrollo humano, ¿sí? Cuando decimos o hablamos de este tema, hay una frase aquí de Sassanfield Jorquera, que dice, la vida del ser humano se inicia inmersa en un estado psíquico de completa inconsciencia e indiferenciación, o para ser más exactos, de pre o de no diferenciación de las polaridades vivenciales básicas entre sujeto y objeto, dentro y fuera. Es profundo esta frase eh, cuando nosotros nos ponemos a ver. O esto que podría decir que resume todo lo que venimos comprendiendo, venimos entendiendo en la formación, ¿sí? Que todo el tiempo estamos interactuando con la realidad, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Y a medida que nosotros vamos decodificando la información de la realidad y vamos recordando, porque prácticamente todo lo que ahora estamos viviendo, estamos experimentando, es solamente recordares constantes que tenemos, ¿no? Entre esos recordares, pues aparecen también situaciones de dificultad, situaciones que no pudimos resolver antes y pues ahora nos toca nuevamente repetir esa historia para volver a experimentarla y hacer una diferencia, movernos, ¿sí? Tomar decisiones distintas, tal vez decisiones que ya hemos comprendido que por ahí no es y vamos a tomar otro camino y así, ¿no? Pero siempre experimentando esas polaridades que son básicas en este plano, dual, ¿verdad? Y bueno, pues sí, efectivamente, esta frase es muy completa. Es prácticamente el resumen de lo que nosotros nos toca vivir en este mundo. Y pues aquí dice, ¿no? ¿Sabes cómo el inconsciente colectivo influye en tu... Ah, perdón, esta diapositiva estaba como que... Solamente era por esta imagen. La diapositiva, el fondo, las letras era de otro tema, ¿sí? Pero que tenía que ver con esto, con esta imagen, de la pirámide del iceberg. Bueno, perdón, de la metáfora del iceberg, que siempre lo colocamos aquí en la formación para representar todo lo que venimos trabajando, ¿sí? Nosotros trabajamos principalmente a este nivel, al nivel del inconsciente, ¿ok? Si bien es cierto ese 5% de conciencia que todos poseemos, pues nos permite tomar decisiones, tener ciertos pensamientos, emociones que de repente se activan con la experiencia, ¿sí? Con la experiencia de nuestros 5 sentidos y la realidad. Todo el tiempo estamos con ese 5% de conciencia. Pero ¿de dónde viene toda esa información que de repente nos hace sentir, ¿sí? Emociones y todo esto? Pues de ese nivel inconsciente, de nuestra mente inconsciente. Entonces, constantemente estamos repitiendo patrones, estos son los programas que están a ese nivel, todas las experiencias que tuvimos en el proyecto Sentido, todo el transgeneracional, el inconsciente familiar, ¿sí? El colectivo, o sea, hay tanta información allí que hay que ser consciente que pues uno diría, esta vida no me alcanza para poder hacer consciente tanto, ¿no?
Y constantemente estamos haciéndolo, constantemente, hasta cuando dormimos, incluso más en los sueños. Hace como, sí, claro, anoche tuve una experiencia bastante real y fue una experiencia muy real. Seguro que a ustedes también les ha pasado en algún momento, en los cuales sueñan y ese sueño lo sienten tan, pero tan real que incluso se despiertan y lloran como niños, ¿sí? Y sí, tuve una experiencia en el sueño en el cual yo moría delante de mi familia, ¿sí? Me ahogaba, pero todos pensaban que yo estaba bromeando, ¿sí? Incluso se reían de mi actuación. Pues yo asumo que en esa vida, que me pasó eso, porque para mí los sueños son experiencias que vamos recordando, ¿sí? De vidas pasadas o de vidas ya vividas. Entonces, yo asumo que a veces siento que soy un poco hiriente con mis bromas, ¿sí? Sobre todo a mis amigas, amigos. Y ahora no tanto porque pues no tengo muchos amigos así a los que veo así personalmente, pero cuando estaba en la universidad, en el instituto, sí era muy hiriente y veía que personas se lastimaban con mis bromas porque eran muy fuertes, muy, como que muy, que iban directo y dañaban, ¿no? En ese entonces. Entonces yo siento que tal vez ya yo vine, ¿sí? De una experiencia anterior así, con esa personalidad, ¿no? Hiriente en bromas y pues hacía bromas y me reía de eso. Entonces yo asumo que esa experiencia fue cuando pues a mi familia yo le hacía bromas y yo hacía que literal me estaba ahogando, me estaba muriendo, pero todos se reían y yo decía, pero ¿por qué no me creen, no? Y la sensación fue tan real y llegó un punto en el cual empecé cuando me ahogaba, o sea, literal ya me moría, sentí eh, que llegaba un momento de resignación, de aceptación, y dije, no, aquí ya es lo último que, o sea, ya aquí voy a morir, literal. Y hay un punto en el que toda tu vida pasa así como un resumen delante tuyo, esas experiencias cercanas a la muerte que hay muchas personas, si ustedes buscan, investigan, hay personas que cuentan sus experiencias cercanas a la muerte y cuentan siempre esto, ¿no? Que les estoy contando. Que pasa toda tu vida, ¿no? Delante tuyo y de lo que eras muy soberbia, de lo que tenías eh, mucho ego, vamos a decirlo así, en ese momento sientes que tu ego se va, o sea, se pierde por completo, ¿no? Y nace en ti la aceptación, el perdón, el amor, ¿no? La comprensión, porque incluso yo al principio decía, pero ¿por qué no me ayudan? ¿Por qué no me creen? ¿No? Malditos, ¿por qué? Y los maldecía y gritaba y renegaba y odiaba en ese momento. Estaba lleno aparte de que me estaba muriendo ahogada, peor estaba con la ira que no me ayudaban, ¿no? No me quieren, o sea, todos esos pensamientos. Y después, cuando ya estaba segura, convencida de que me estaba muriendo y me iba a morir, ahí fue que solté todos esos pensamientos negativos, oscuros y todo, y empezó a nacer esa sensación de humildad, de aceptación y decir, bueno, pues ellos en su comprensión y que yo me estoy burlando de ellos y que en cualquier momento me dejo de hacer mi teatro y me río, no sé, como siempre lo he hecho. Y ahí comprendí eso. O sea, es como que experimentar todo lo negativo y después la contraparte. Y al despertar, me desperté llorando, pero no por no por con ese sentimiento de que por qué no me dejaron morir, no me quieren, los odio, los aborrezco. No, era como una sensación de, wow, o sea, cómo pude lograr un nivel de comprensión en esa pequeña experiencia de sueño, porque incluso mi pareja me dice, amor, es solamente un sueño. Y cuando me dice eso, me puse a llorar, pero no llorar de pena, de tristeza, de negatividad o de desolación, no, me puse a llorar de haber comprendido que en una simple experiencia como un sueño puedo experimentar todo lo que pues una persona experimenta en el proceso de que desencarne, ¿sí? Y de comprensión. O sea, hay un punto exacto antes de morir que llegamos a ese nivel de comprensión, ¿sí? De que todo lo que hicimos, incluso hasta yo comprendí de alguna manera todo lo que hice mal en ese entonces y que ahora nunca lo volvería a hacer. Porque incluso ahora cuando hago bromas, lo pienso antes de emitir la broma.
Eso obviamente reciente, porque antes, cuando era muy joven, todavía mis bromas eran muy hirientes. Y obviamente no me dieron ninguna experiencia positiva eso. Es más, creo que la gente me aborrecía más cuando era así. Entonces, así, vamos comprendiendo, vamos recordando, ¿sí? Y eso creo que le pasa a la mayoría de ustedes. Cuando, por ejemplo, cuando hacemos los ejercicios en la sala de constelaciones familiares, en el diseño humano también, recuerdan muchas cosas. Yo sé que incluso algunos en ese momento escuchan una palabra y dicen, uy, me hizo, ¿no? Me tomó el 20. O como dijo una chica el día de ayer en la sesión de AIDA, he recibido un montón de veintes, algo así, ¿no? Como que me resonó mucho y sí comprendí algo, ¿ok? Entonces eso todo el tiempo lo estamos haciendo. Y eso es lo bonito de la vida, poder comprender esto, que cada experiencia que me toca vivir, cada cosa que yo veo, cada cosa que escucho, que leo, etcétera, pueden ser recordatorios, ¿sí? Y empiezo a comprender. Así de la nada puedo incluso cambiar así en un, ¿no? En un tronar de dedos, puedo cambiar incluso un problema de salud, puedo curarme del cáncer solamente escuchando algo. O sea, imagínense ese nivel, ¿sí? Y bueno, pues yo estoy convencida de que eso sí es así. Y cuando estamos en este proceso de autoconciencia, en este proceso de conocer, de sacar información del inconsciente, pues mucho mejor todavía, ¿cierto? Yo sé que a muchos de ustedes les está cayendo el 20, así es la expresión, así es la expresión, que esto sí, y todo el tiempo estamos así, cuando entramos en un proceso de autoconciencia. Pero cuando estamos en modo automático, piloto automático, en modo de que no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para ver qué información me da el universo, y estoy en piloto automático totalmente inconsciente, pues es mucho más difícil, imagínense, ¿sí? Por eso cuando dicen el despertar duele, duele, porque tienen que experimentar eso y vivirlo a conciencia. O sea, ya no es inconscientemente, pasa eso, yo ya sé qué hacer. Y hago algo inconsciente, un patrón repetitivo, o sea, pero cuando tú ya estás consciente, cuando ya despertaste, ya te diste cuenta de lo que está pasando en realidad, ¿sí? Duele, ¿sí? Duele porque en ese momento sabes lo que tienes que hacer, pero hay un ¿y para qué? ¿Sí? Yo no quiero hacer eso. Tengo que pegarle a ese niño porque es un malcriado, no sabe respetar. Tengo que poner límites. ¿Y cómo hago eso? Con golpes, porque mis padres me lo hicieron a mí también, y así, o sea, ¿no? Pero no, yo digo, basta ya. No es justo, o sea, no puedo seguir repitiendo un patrón tan negativo, tan tóxico, que tanto daño me hizo. Entonces sufro porque, pues, por un lado está mi accionar instintivo de ¡plah!, tirarle, o en ese momento, ¿sí? Soy consciente y digo, ¿qué hago aquí? Me cuestiono esa creencia de que tengo que ir y tirarle ¿no? Entonces, así, las experiencias van y se van repitiendo, o cuando tú tomas conciencia, paras ese patrón, ¿sí? Y decides hacerlo diferente. A eso se refiere Gisela cuando nos comenta en la información qué es hacerlo diferente. ¿Sí? Todos hemos hecho nuestros cuadros de afinidades, y en los cuadros de afinidades hemos visto que hay enfermedades muy comunes, frecuentes en nuestras abuelas, en nuestras madres, nuestro linaje femenino, y pues hay que trabajar. Cuando Gisela dice hay que trabajar, se refiere a que ser conscientes de esa información y sacar información de aquí. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer la famosa autoconstelación que nos dejó como tarea, incluso nos dejó los pasos para poder hacer, ¿sí? Que pueden aprovechar al máximo ustedes, chicas. O pueden ir y tomar una terapia con un terapeuta. Aquí saben que contamos con la ayuda de Norma, ¿sí? Que también es consteladora, de Gisela, que también es consteladora. Ellas nos pueden ayudar mucho en ese proceso. Recuerden que la constelación, ¿sí? La autoconstelación la podemos hacer nosotros mismos, ¿sí? La constelación con ayuda de alguien, de un profesional, es cuando no estamos seguras nosotras todavía de que sí lo podemos hacer. Por eso hay que ayudarnos de vez en cuando, ¿no? Porque no todos tienen esa fuerza, ese poder de ir y decir, hacer su autoconstelación como si nada, porque sí hay muchas personas que lo hacen solas. ¿Sí? Eso porque ya comprenden quiénes son.
Y ya saben qué es esto, qué es el ego, qué parte de nosotros está todavía en la represión, ¿sí? La sombra y todo eso ya se conocen a sí mismas. Entonces es más fácil para ellas tomar esas decisiones de hacerse ellas mismas las terapias, ¿sí? ¿Y por qué no? Cuando ellas ya están en ese proceso de autoconocimiento, pues ayudar a otros. Eso se hace muy factible en estos casos. Bien, entonces aquí hay una frase que dice, los cerebros, como las computadoras, no son amigos de los usuarios. Hacen exactamente lo que se les dice que hagan. Ojo con esto, cerebros, estamos hablando de esa parte de nosotros mismos que no conocemos, que es el inconsciente. ¿Sí? Hacen exactamente lo que se les dice que hagan, no lo que usted quiere que hagan. Recuerden, esa parte consciente es lo que yo quiero, ¿sí? Pero la parte inconsciente no es lo que tú quieres, es lo que tú debes comprender, debes de alguna manera hacer consciente, ¿sí? Por eso dicen que la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas, ¿cierto? Entonces usted se indigna con ellos, ¿sí? Porque no hacen lo que pensaba decirles que hicieran. ¿Y cuántos de nosotros nos estamos frustrados por no tener el cuerpo que quiero, por no tener la cara que quiero, el dinero que quiero? O sea, se dan cuenta de dónde nace toda esa frustración de no conocer esa parte de nosotros mismos, que es 95% de lo que predomina en nuestra información, imagínense. Solo del 5% somos conscientes y del otro 95% ni idea, ¿cierto? Algunos incluso, me incluyo, que no sabemos absolutamente nada de la historia de nuestro linaje paterno, ¿sí? Yo personalmente no sé absolutamente nada de mi linaje paterno y estoy en ese proceso de búsqueda y me sorprende cada cosa que encuentro, ¿sí? Y eso también es un proceso de autoconocimiento muy profundo. En el árbol genealógico, que se hace el primer módulo de la formación de constelaciones familiares, lo que dijimos aquí en Anamaya con Giselita, hemos aprendido, al menos yo personalmente de mi árbol he comprendido muchas cosas. Con el cuadro de afinidades es como que catalogué todo lo que necesitaba saber, al menos de por qué estoy como estoy ahora, ¿sí? Y el objetivo de hacer estos ejercicios y guardarlos, ¿sí? En un cuaderno, pegarlos o lo pueden seleccionar uno a uno las imágenes, le toman foto, lo escanean, no sé, y lo guardan en un archivo como un libro de vida, porque esto es como su proceso de autosanación, su proceso de autodescubrimiento, que al finalizar los 12 módulos, que van a ser muchos ejercicios que se les va a ir dejando, es que puedan catalogar toda esa información que va a ser de ustedes, su historia de vida. Y con eso, ¿sí? Eso, todo ese proceso, ustedes lo van a exponer al finalizar la formación para recibir su diploma o su certificado como consteladoras de preparación. Recuerden que la primera fase es de preparación, que es en donde nosotras sanamos. ¿Para qué? Para poder ir después a acompañar a otros. ¿Sí? El proceso de especialización ya depende de cada una de ustedes, lo pueden hacer en cualquier institución, con cualquier constelador. Normita, por ejemplo, ya casi empieza con la fase de preparación, de especialización. Gisela también va a abrir su curso de especialización, entonces hay mucho que hacer para poder ayudar a otros, ¿sí? Pero ahorita primero nosotras. Y eso es lo más importante de todo este proceso. Bien, entonces, aquí dice, ¿no? La formación de la personalidad transcurre en una sucesión ordenada de fases o estadios de desarrollo. Este desarrollo está determinado por las estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo, ¿sí? Que son observables en términos objetivos. Recuerden que esa información del inconsciente colectivo está muy, 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 muy abajo, muy profundo. Y por lo tanto, en cada una de las etapas de nuestra vida se activan una serie de patrones arquetípicos. Esto de los arquetipos vamos a hablar mucho también en las lecturas de los viernes del libro rojo de Carl Gustav Jung, que también les invito a que escuchen los audios o buscar el libro ahí en Biblioteca de Anamaya, pueden solicitarlo para que se les comparta el libro, para que ustedes mismos lo lean, ¿sí? Y bueno, pues depende de ustedes, pueden escucharlo en los audio talleres los viernes o lo van leyendo ustedes por sí mismos. Ahí van a aprender mucho esto de los arquetipos, ¿sí?
que forman parte del inconsciente colectivo y se van acomodando en nuestro inconsciente individual. Y es así. Nosotros en el inconsciente individual tenemos información desde que somos, desde la concepción hasta donde estamos ahorita. Toda esa información es parte de nuestro inconsciente individual o personal. Más el inconsciente familiar, más el inconsciente colectivo, ya es mucha información, mucho, mucho más atrás, ¿sí? De la cual también es importante conocer. Por ahí nos escribió Marinas. Buenas tardes, hermosa, bienvenida. Danita, bienvenida, hermosa, gracias por estar. Bien, continuamos. Entonces, la mayor parte de nuestros complejos, ¿sí? Vienen dados por la comparación que establecemos entre lo que debería ser un arquetipo y lo que realmente nos encontramos, ¿sí? En nuestra experiencia individual. Es decir, nuestra madre o nuestro padre no serían buenos o malos si no tuviéramos un patrón con el cual compararnos, ¿verdad? Un patrón arquetípico que emana del inconsciente colectivo. Por ejemplo, cuando decimos una madre es amorosa con sus hijos, ¿sí? Es una creencia, ¿verdad? El arquetipo es la madre dadora de vitalidad, de nutrición, de amor, ¿sí? De protección. Entonces, ese es un arquetipo del inconsciente que pertenece al inconsciente colectivo. Pero en nuestro inconsciente individual no necesariamente se va a cumplir eso. Porque hay madres, ¿sí? Por ejemplo, narcisistas, madres totalmente consteladas, ¿ok? Que no les importa un comino lo que pase con sus hijos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al existir un arquetipo de qué debe ser o cómo debe ser una madre, ¿sí? Con la experiencia de un individuo que no tiene una madre como debería suponerse que debería ser, ahí empieza la primera incoherencia, ¿cierto? Ahí empieza la frustración, todo ese proceso por el cual pasamos todos cuando fuimos niños y no supimos recibir lo que mamá o papá nos podía dar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de arquetipo, ¿sí? Aquí justamente hay una imagen que habla sobre esto del arquetipo y aquí tal vez un poco lo puedan entender. Pues un arquetipo es un patrón de energía, ¿sí? Que se podría decir que es un molde que contiene forma, más no así un contenido específico. El contenido, ¿sí? Se lo da la experiencia de cada quien, ¿ok? Entonces, el arquetipo del inconsciente colectivo, muchas veces con el arquetipo del inconsciente personal, no necesariamente van a ser iguales, ¿sí? A fin de diferenciar y no confundir qué es y qué no es un arquetipo, Jung, ¿sí? Deja claro que no se trata, pues, de representaciones heredadas, sino de posibilidades heredadas de representaciones. Es totalmente diferente, chicos. Tampoco son herencias, ¿sí? Sino en lo esencial son generales, como se puede comparar o comprobar por ser los arquetipos de un fenómeno universal. Entonces, madre, por ejemplo, representamos como madre la tierra, ¿no? Que nos da sustento, nos da alimentos, la tierra, ¿sí? Y padre a la energía divina, ¿no? Al todo, a Dios, en otra forma de cómo lo llamamos, ¿sí? Y sabemos que colectivamente esos términos son de protección, de amor, sí, de cuidado. Y pues cuando no recibimos en nuestro inconsciente personal, con nuestra experiencia con mamá y papá, eso, entramos en incoherencia, entramos en lucha, entramos en dualidad, ¿sí? Y todo eso desde ahí inicia. Por eso la relación que tenemos con nuestros padres es esencial en todo este proceso. Es esencial, aunque para muchos duela recordar nuestra infancia. Yo personalmente no recuerdo casi nada de mi infancia. Es como si hubiera bloqueado, hubiera borrado todo lo que pasó. Porque duele, ¿sí? El ego hace eso, el ego te ayuda de alguna u otra manera a avanzar, pues, y muchas veces te constelas, ¿sí? En la medicina germánica, Hammer habla de constelaciones y que no es otra cosa más que esto, de bloqueos, ¿sí? Como que dejas de ser tú para poder sobrevivir, ¿ok? Entonces,
pasan esas situaciones. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Y cuando pasas por mucho sufrimiento, te constelas, te vuelves sádico, te vuelves narcisista, te vuelves psicópata, ¿sí? Entonces, pues, no necesariamente va a ser algo positivo para la humanidad, para el crecimiento, sino pues los psicópatas asesinan sin culpa, sin miedo, sin compasión, ¿sí? Porque ya están totalmente cerrados, ¿sí? Constelados, se podría decir. Pierden humanidad. No es que dejan de ser seres eh, almados, sino por eso dicen de seres desalmados, ¿no? En realidad simplemente son seres que han podido sobrevivir de esa manera, ¿sí? Y a diferencia, pues, muchas veces distorsionan esta información de las constelaciones cerebrales, porque dicen, ¿no? Están justificando a un asesino, están justificando a... En realidad, fuera de eso de poner juicio y cosas como esa, si nosotros nos ponemos a pensar en qué situaciones han tenido nuestros padres, en qué situaciones han vivido ellos también en su infancia y han decidido olvidarse de esa etapa de su vida, pero al momento de interactuar con nosotros, niñitos, pequeñitos, que no somos otra cosa más que sus niños internos heridos, pues vienen y nos lastiman, nos hacen cosas, nos dicen cosas, simplemente están proyectándose, pero ellos no lo saben, ¿sí? Esa falta de información, falta de conocimiento de estas etapas de su vida, ¿sí? Del inconsciente, del ego, o sea, al menos personalmente en mi familia, nadie, hasta que yo lo comprendí después de haber terminado en la universidad, recién me metí en todo esto y supe de todo esto, para mí fue como un puñal en el vientre, así literal. Dije, pero ¿cómo no enseñan esto en los colegios? ¿Por qué nuestros padres no sabían nada de esto? Y en ese momento, cuando comprendí todo esto, dije, ¿por qué no se le enseña a la gente eso? Porque yo vengo de un mundo totalmente inconsciente, ¿sí? Personas que repiten y repiten los patrones de toxicidad, de ira y de rabia y rencor, resentimiento en densidades muy bajas de energía, ¿sí? Personas que a sus hijos los golpean hasta, creo que sienten placer cuando los golpean y cosas como esa, sin cuestionar siquiera su actuar. Los borrachos, ¿no? Las personas que toman, se embriagan hasta perder la conciencia, porque de alguna u otra manera tienen que controlar o de alguna manera tienen que mantenerse estables mentalmente a través del alcohol, porque de esa manera liberan sombra, porque no saben cómo gestionar esa energía, la desconocen, ¿sí? Entonces, obviamente, por eso el mundo está como está también. Necesita que estos conocimientos salgan, necesitamos que estos conocimientos lo comprenda todo, al menos el 60% de la población para que haya más armonía, ¿sí? Al principio yo renegaba, me frustraba, lloraba día y noche porque esto no lo conoce todo el mundo, pero dije, no, no es así de sencillo, ¿sí? Y más cuando conocí la información del ser uno, me enamoré de esa información porque decía, eso lo explica todo. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué ahora esto no lo conoce todo? No, nadie o sea, la mayoría no lo comprende. Incluso se burlan de las personas que hablan de todos estos temas, diciendo los espiritualoides. ¿Qué más les dicen? Em, Locos o cosas como esa, ¿no? Pseudocientíficos, o bueno, es pseudociencia o charlatanería o no sé. Pero, pero bueno, pues algo tenemos que hacer. Y dije, voy a empezar, voy a hacerlo gratis, voy a compartir gratis, así entren 2, 3 personas, no importa, voy a seguir, voy a seguir. Y así empecé, 2, 3 personitas en sala que me escuchaban, me veían. Y al principio yo decía, "¿Pero por qué dos? ¿Por qué si estoy dando gratis?" ¿Ah? Y me frustraba, y todo ese proceso ha pasado. Y me ha durado como 5 años todo ese proceso. Pero ahora estoy viendo esos frutos, estoy viendo que gente
maravillosa y muy preparada me está llegando a la vida, como Aida, como Carlos, como Gisela, como Norma, el maestro Nolasco, personas llenas de amor por dar, ¿sí? Y pues eso me hace ver que no estoy, o sea, no estoy por el camino equivocado, estoy en el camino que debo estar, que quiero estar y que anhelo estar siempre. Y eso me empuja a todo esto, ¿no? Entonces, creo que ya me desvié del tema. Estamos aquí, miren esta imagen. Explica prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? La conciencia es el centro de esas capas, ¿no? Que vemos, el inconsciente personal, que es lo que nos pertenece a nosotros en esta vida, y el inconsciente familiar y colectivo, el que engloba prácticamente todo lo demás, ¿no? Que también nos influye. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces aquí en los arquetipos que simbolizan la primera de las polaridades de nuestra psique, que es lo que inicialmente en la clase en un párrafo vimos, de las polaridades. Bueno, creo que no les conté que esta semana he estado, bueno, toda mi familia nos dio una, así una gripe a todos, muy fuerte, incluso con otitis para una de las peques, de la mayorcita. Y bueno, pues sí nos tumbó a todos. Lo que yo suelo hacer es no tomar ningún tipo de medicina, ¿sí? Sino algo natural, ¿sí? Bebidas naturales, tónicos, que me ayudan a avanzar en el proceso, sabiendo todo el proceso de enfermedad en sí. Mientras que mis peques, por también compasión, porque no voy a esperar que ellas sean como yo, así de resistentes, son muy chiquitas, bueno, pues ahí así al médico y receta médica. Por ahí, algo natural también, los tónicos que yo tomo, también se los doy, el agua de mar que no falta en la casa. Por ahí el CDC, no, el CD, perdón, no. Cuando yo hablo así me emociono y me atoro. Bueno, em, el aceite de orégano que amo también, todo eso son de alguna manera que nos ayudan a superar estos procesos. A ver, un ratito. Listo. Seguro que notan mi voz así un poquito afónica todavía, pero ahí voy recuperando. Bien, vamos a continuar. Aquí vamos a hablar acerca de los arquetipos que simbolizan la primera de las polaridades en nuestra psique, ¿sí? Y creo que aquí empieza todo, ¿no? El origen de todo ese proceso del ego. El ego vendría a ser equiparable a la conciencia dual, ¿sí? Que va a hacer referencia a todo aquello que conocemos y que creemos conocer. Vendría a ser el constructo psíquico a través del cual la persona se reconoce y es consciente de su propia identidad. Claro, no tendría sentido, imagínense en un mundo dual como este, no tener ego. ¿Cómo seríamos? ¿Tienen alguna idea, chicos? Si no tuviéramos ego, ¿cómo seríamos nosotros en este mundo dual, material? A ver, por ahí una idea en el chat, si le pueden escribir, tal vez, para que no sea esto de unilateral. ¿Cómo seríamos sin ego?
¿Nadie, chicos? ¿Chicas? ¿Les da pereza? Yo quiero decir algo. Hola, Marilori hermosa, bienvenida. Gracias. Pues sin ego no tendríamos tampoco como algo que nos protegiera también ante el mundo, ¿no? Ante las relaciones con los demás. Porque el ego, pues también nos permite, de alguna manera no permitir que nos agredan, por ejemplo. Claro, no podríamos sobrevivir, ¿verdad, Mariloli? Sí, Si sí, no no tuviéramos. podríamos. Ahí está. Claro, gracias, hermosa. Claro que sí, seríamos como bebés. Así de simple. Los bebés hasta los 3 añitos no tienen ego. Tienen instinto, que es distinto. ¿Sí? De supervivencia. De repente me protejo, ¿no? Si me caigo, reacciono. Pero el ego es mucho más como complejo, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿no? Es el constructo a través del cual la persona se reconoce y dice, yo soy yo, tú eres tú. O sea, le da una característica más sólida a la dualidad. Porque el ego, su característica innata, es dual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos hace el ego. El ego incluye tanto lo que reconocemos en nosotros como lo que identificamos proyectado en los demás. Pero nadie nos dice esto, ¿verdad? Nadie nos habla de un ego, ¿sí? De una información que poseemos para poder sobrevivir, para ser lo que somos ahora, distintos todos y cada uno. Imagínense que Cecilia sea como yo, Marilu Elisa como yo, o sea, todos igualitas, como androides. Sería totalmente aburrido el mundo, ¿no? No habría aprendizajes, no habría nada. Y por ese motivo es que en este mundo dual existe varias personalidades con información dual, ¿sí? Entonces, el ego es esa parte de nuestra psique que nos hace experimentar la dualidad y la que genera y establece la dualidad, ¿sí? Gracias a esa parte de nosotros mismos podemos experimentar este mundo, podemos vivir en este mundo. A los bebitos hasta los 3 añitos tenemos que cuidarlos al 100 porque ellos van y se tiran, no tienen sentido de la realidad, del espacio, del tiempo temporal, ¿verdad? Ellos todo lo pueden, son, ¿cómo se dice esto? Se sienten poderosos, ¿no? Solo que el cuerpecito es tan inútil y su mentecita es tan, pero tan. Es porque en esencia eso es lo que somos todos. Somos como un bebé, ¿sí? Lleno de amor, de energía, vitalidad. Y cuando empezamos a desarrollar, ¿sí? A crecer, el ego se va también, ¿sí? Despertando, se podría decir, toda esa información que vamos decodificando de la realidad, se va despertando personalidades, formas de ser. De repente un sueño nos puede activar una personalidad ¿no? Y cambiar de la noche a la mañana. Si antes me dejaba que me mandoneen, por ejemplo, de repente de la noche a la mañana ya supe poner límites, ya no más, ¿sí? Somos otros. Así es, el ego, ¿no? Y justamente aquí Deepak Chopra dice, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, ¿sí? Que es otra forma de reconocer al ego. Nuestra máscara social, ¿sí? Es el papel que estamos desempeñando en esta realidad. A la máscara social le gusta la aprobación, quiere controlarlo todo, se apoya en el poder porque vive en el miedo. Y es una forma muy práctica de identificar al ego. Toda información que genere miedo
todo pensamiento, verbo, acción que lo hagan desde el miedo es producto del ego. Así de sencillo. Es una forma muy práctica de reconocer desde dónde estoy accionando. Desde el ego o desde el amor que somos. ¿Sí? Nosotros en esencia no somos el ego. Somos el observador, el creador, el todopoderoso. Bueno, somos en esencia eso, amor. Todo lo demás que esté vibrando en otras frecuencias no es nuestra naturaleza real. Es una ilusión, como el ego es una ilusión en este mundo ilusorio también, la materia. Si nosotros nos vamos a lo más profundo de los átomos, a nivel molecular de un objeto sólido, de un objeto sólido, nos damos cuenta que esto no está estático, siempre está en movimiento. O sea, al final, si tú haces que este cuaderno se vaya a una velocidad mayor, desaparece, no existe. Así de sencillo es. ¿Sí? Solo que nos cuesta, ¿por qué? Porque estamos con un ego, o sea, una dualidad que nos está haciendo experimentar la dualidad y no es por gusto, es para poder estar aquí y ahora. Comprender, aprender pasar nuestro proceso, ¿sí? No es casualidad que estemos aquí todos nosotros. Es donde debemos estar. Ahora. Entonces, ya saben, esa forma práctica de darse cuenta desde dónde están accionando, desde el ego o desde lo que son realmente. Aquí hay una frase muy bonita que literal te tira todo eso de que maten al ego, que el ego es malo, que el ego es esto y lo otro, y es el culpable de todas las desgracias, las guerras, no sé qué, del ego. Porque el pobre ego le han hecho bullying, pero uff, por generaciones. Y justamente es eso, ¿no? ¿Qué es el ego? Es esa parte tuya que más amor necesita. Es que es tan difícil amar al enemigo, amar al que te hace daño, amar al que te lastima, amar, ¿sí? Pero esa es la prueba que hemos venido a hacer. Jesús, nuestro maestro, nos lo dijo. Amen a sus enemigos, como a ustedes mismos, ¿sí? El ego es como tu perro. Ahí hay otra expresión de Alejandro Jodorowsky. Así él es literal, así va directo a la yugular, ¿no? El ego es como tu perro. El perro tiene que seguir al amo y no el amo al perro, ¿verdad? Hay que hacer que el perro te siga. No hay que matarlo, sino que domarlo. Hacerle ver quién manda, ¿sí? Esa es la clave. Y justamente aquí hay puntos, ¿no? Cómo controlarlo, cómo domarlo a nuestro ego. Yo al ego lo veo como a mi niña interna, ¿sí? A mi niña herida, pues obviamente es así porque pues las inclemencias de la vida en este mundo la han hecho así, de esa manera, ¿sí? Yo antes renegaba, decía, ay, ego maldito, que no sé qué. Y ahora cuando a mi pequeñita, a la primera, la que tiene más 8 años, cuando le hablo del ego y todo eso, dice, ay, el ego es, ay, lo odio al ego, lo odio. Que me da risa porque también yo estuve así igual como ella en esos tiempos cuando estaba aprendiendo de todo esto. Bueno, cuando estaba recordando, estaba aprendiendo en las formaciones que llevaba todo esto. Y ahora que lo veo, digo, wow, así también estuve yo. Pero después le digo, no, mira, hija, nosotros podemos renegar tanto de esto, pero es necesario que sea así. Por ejemplo, aquí hay puntos que dicen, ¿no? No te sientas ofendido, porque lo que te ofende solo contribuye a debilitarte, ¿verdad? Cuando nosotros nos ofendemos, perdemos mucha energía vital. Tratamos de convencer al otro, no, yo sí puedo, yo sí sé, entonces esto y otro, y nos desgastamos hablando. Derrochamos demasiada energía vital tratando de convencer a otro lo que tratamos de decir, ¿no? Con fundamentos científicos y no sé qué tanto. Entonces ahí pierdes demasiada energía vital, porque ni tú mismo te crees lo que estás hablando, ¿no? Dice, libérate de la necesidad de ganar, empeñarte a ganar, empeñarte a ganar
Es un método infalible para evitar el contacto consciente con la intención. Claro, yo quiero ganar, el ego, ¿no? Se alimenta. Cuando queremos ganar, cuando nos sentimos ofendidos, estamos alimentando, en realidad el que se ofende no eres tú, sino tu ego, ¿sí? Tu información. Libérate de la necesidad de tener la razón todo el tiempo. El ego es fuente de conflictos y disensiones porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. Ay, van a disculpar, pero por ahí, esa flema ahí que queda, que está que me conflictó ahorita. Bueno, entonces, hay otra aquí que dice, libérate de la necesidad de ser superior, ¿sí? La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás, ¿cierto? Libérate de la necesidad de tener más. Por mucho que logres o adquieras, tu ego insistirá en que no es suficiente. Y vas a querer más y más y más y más y más y así indefinidamente, hasta que llegas al viejito y te das cuenta que por querer tantas cosas materiales, has descuidado algo tan esencial como los seres que te rodeaban, tu familia, ¿sí? Porque lo que te llevas no es tus carros, tu coche, tu materia, ¿sí? Lo que te llevas es todas las experiencias, las risas que robaste o que entregaste, esas emociones o sentimientos, porque más que emoción somos sentimientos, eso es lo que nos llevamos. Con eso, ¿sí? Ascendemos, evolucionamos. No con el carro, el de último modelo, el zapato de última moda, ¿verdad? Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Sí, es bonito, o sea, se siente rico, ¿no? Uno adquiere un título o qué sé yo, lo ascienden, ¿no? Como gerente o qué sé yo de una empresa, no sé. En ese entonces, pues uno, se dedica tanto a eso, le mete tantas horas de trabajo, deja de dormir, de comer por dedicarse a eso para que lo asciendan, qué sé yo, ¿sí? Yo personalmente en la universidad estudiaba día y noche, solo dormía 2 horas al día, cuando era épocas de exámenes no dormía, o sea, ¿no? Terminé la universidad, no sentí nada, no sentí emoción, no sentí esa dicha que cuando entrego a las personas, así, en Anamaya, por ejemplo, he sentido tantas cosas maravillosas con todo lo que ustedes me comparten, con todo lo que ustedes me dicen, ¿sí? Que en 5 años de la universidad, con todos los logros que adquiría y todo, no sentí absolutamente nada de lo que he sentido aquí con ustedes, en Anamaya. Entonces, pues, uno se pone a pensar, dice, ¿pero por qué? O sea, toda esa satisfacción, esa energía vital que ustedes me dan a mí, no lo podía sentir cuando estaba en la universidad, cuando sacaba primeros puestos y cosas como esa. Nunca tuve esa sensación, hasta cuando ingresé a la universidad, que aquí en mi país en ese entonces, en mi época cuando estaba de postulante, ingresaba uno de cada 300 personas a esa universidad. Y cuando ingresé no sentí nada, pensé que iba a bailar, iba a hacer no sé qué cosas, que todo el mundo se emocionaba cuando ingresaba a la universidad, y yo ingresé, yo no sentí nada. ¿Sí? Entonces, eso es desde mi experiencia personal, obviamente, ¿no? Ya cada uno de ustedes tiene sus propias experiencias, van a sentir todo esto que les estoy diciendo cuando hacen lo que hacen, ¿sí? Entonces, aquí básicamente esos logros, sí, los aceptamos, es un logro, qué bien, maravilloso, lo aplaudo y seguimos adelante, pero no identificarnos con esos logros. Ah, no, yo soy nutricionista egresada de la Universidad de Mayor de San Marcos, de mi país, la universidad más antigua del Perú y que no sé qué, ¿no? Ay, yo me siento orgullosa por pertenecer allá. Eso es ego también. Y yo sí sé que es una buena universidad, es maravilloso, es del pueblo, cosas como esa, ¿no? Y me alegra haber egresado de ahí. He conocido tantas cosas, pero hasta ahí, ¿no? No me identifico como tal. Si no, todo el tiempo estaría, hola, ¿cómo están? Soy la licenciada Gloria Rojas, egresada de la San Marcos, y así, y cosas como esa, cosa que no digo. Bueno, pues, libérate de tu fama.
ahí está otra situación, ¿no? La fama que tienes no está localizada en ti, sino en la mente de los demás, porque después los demás se dan la vuelta, se van, y ¿qué va a quedar? ¿Verdad? Y por consiguiente no ejerces ningún control en ella. Yo no puedo, por más que quiera, no puedo mantenerlos a ustedes aquí mirándome, observándome, o en Anamaya, en el grupo, no se pueden ir, no les pongo un cuchillo en el cuello, no, no te vayas ahí porque si te vas te mato, y cosas como esa, o sea, no puedo controlar eso. Si ustedes están en Anamaya es por voluntad propia. Nadie los está obligando, nadie está diciendo, oye, tienes que hacer esto, si no, te quito esto, no sé, ¿verdad? Entonces yo no tengo el control de mantenerles a ustedes aquí, en los grupos, en los clubes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esa sensación que está fuera no es mío. Entonces la fama no está en mí, ¿sí? Sino en la mente de todos ustedes. Esa disque fama que creo lograr, que creo tener, ¿ok? Yo no me siento para nada de esa manera. Sí, tal vez que todo lo que yo comparto les gusta, les resuena y pues se sienten bien escuchando las clases con las demás personas que aquí nos apoyan, con el maestro Nolasco, con Norma, con Gisela, con Aida, con Carlos, ¿no? Ustedes resuenan y están básicamente por eso. No porque, por Gloria, que es la famosa, que, que es, no sé, ¿verdad? Entonces, libérate de tu fama. Libérate del sentimiento de culpa, que es algo que creo que la mayoría de nosotros nos mantiene allí en el sufrimiento perpetuo, ¿no? Sentir culpa o culpar a los otros por lo que se hace o se siente es prolongar la permanencia del ego fortalecido, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros sintamos que estamos entrando en culpa, es ego y automáticamente identifíquenlo, ¿ok? Cada vez que yo, sí, soy famosa, ahí automáticamente identifiquen. Perdón, dense cuenta de quién está operando ahí, ¿sí? Mi ego. Ajá. En ese momento lo miran, como dice Alejandro, como miran a su perrito, ahí nomás, así, ¿no? Aquí, la dueña de la casa soy yo, no tú. Sí, es maravilloso que tengamos pues muchas personas que concuerdan o comparten lo que nosotros pensamos, creemos, ¿no? Qué bonito eso, qué maravilla, ya está ahí nomás. Y que sea lo que, ¿no? Lo que sea. Que tal vez algún día los grupos, no sé, algo pase con WhatsApp, no sé, esa plataforma desaparezca, no sé, o sea, es una incertidumbre total, ¿no? Y yo solamente existo porque estoy en los grupos para ustedes, ¿no? De repente todo se borra y se pierde, no hay luz, por ejemplo, se va la luz o hay un cataclismo, obviamente nos vamos a dejar de ver todos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que queda? Queda la interacción, queda el compartir, queda lo que recordamos, ¿no? Queda una gratitud por ese ser que de alguna u otra manera se daba sus tiempos, su espacio para poder compartir y así, ¿verdad? Y eso para mí es más que suficiente, porque yo voy a quedar en el recuerdo de todos ustedes. Es como mi legado a la posteridad, más que los carros, los lujos que voy a obtener, ¿no? Si me dedicara a algo, pues, que me haga ganar mucho dinero o algo material. Y aquí, por ejemplo, hay esa dualidad, esas polaridades, ¿no? El ego, el alma. Esas diferencias, si bien es cierto, aquí hay estas polaridades, se ve y es obvio darnos cuenta, por ejemplo, el falso ser, el verdadero ser, el yo, el nosotros, ¿sí? La unidad, esa separación o dualidad y la unidad, que es lo que nosotros también enfocamos mucho en la formación y en todo lo que hacemos en Anamaya. La culpa es la otra cara de la comprensión, ¿sí? Cuando nosotros logramos ese nivel de entendimiento y de comprensión, podemos disminuir tremendamente la culpa, salir de la trampa del ego, la hostilidad y la amistad, el resentimiento, el perdón, ¿no? El orgullo, el amor, quejarse, la gratitud, los celos, la felicidad mutua, la ira, la felicidad y así, ¿no? Imagínense cómo van estas polaridades, ¿sí? Retroalimentándose, ¿no? La guerra, la paz,
orientado en el pasado, en el futuro, que sabemos que solo ahí existe el ego. Es otra forma también de darnos cuenta cómo el ego está tratando de secuestrarnos de nuestro presente, porque el ego no existe en el presente, ¿sí? Es otra forma también de cómo ustedes se pueden dar cuenta desde dónde están accionando, desde el ego o desde lo que son realmente, desde el amor, ¿sí? Y cada vez que ustedes se vayan al pasado o al futuro para poder revivir una experiencia, que incluso que es una experiencia dolorosa, o tomar decisiones enfocadas al pasado y al futuro, siempre son decisiones del ego, ¿sí? Si bien es cierto, es importante el ego para sobrevivir, y para eso tenemos un instinto natural, ¿sí? Pues el ego nos ayuda a concretar o, vamos a decirlo así, como que a manifestar, ¿sí? Esa complejidad de sentimientos, porque el ego es full emociones, ¿sí? Todas las emociones son polaridades, siempre. La tristeza, la alegría, son polaridades, pero no son sentimientos, son emociones, ¿sí? Y gracias a esas emociones se expresa el ego. En todo, solo el ego está siempre en las emociones. Mientras que los sentimientos, como el amor, ¿sí? El equilibrio, ¿sí? Eso, hay muchos otros que ahorita no recuerdo muy bien, pero son como que el punto medio de las emociones. Por ejemplo, alegría y miedo, ¿sí? No, alegría y tristeza, polaridades, ¿verdad? El equilibrio sería ecuanimidad, por ejemplo, ¿sí? A ver, por aquí creo que está esa parte que les estoy diciendo, el equilibrio, ¿sí? Para poder identificar y salir de esas polaridades más adelante, ¿sí? Ahora, una vez que hemos comprendido qué es el ego, ¿alguna pregunta, chicos, que tengan con relación al ego? Porque vamos a pasar a la siguiente parte, que es lo que realmente somos, que es el self, ¿sí? Que es algo que tal vez tenemos que tener muy claro, porque necesitamos recordar quiénes somos, ¿sí? Salir de esas polaridades, de esa dualidad, conscientes, ¿ok? Bueno, veo que no hay preguntas, así que vamos a continuar con el self. El self es equiparable a la conciencia de unidad, ¿sí? Y es el objetivo de esta formación, desarrollar la conciencia de unidad. ¿Por qué desarrollarla? En realidad nosotros ya somos eso. Pero ¿quién no se lo cree? O vamos a decirlo así, ¿quién tiene que entender quién somos realmente? No nosotros, porque nosotros ya somos, sino el ego, ¿sí? Toda esta información que yo les entrego, chicas, es para que ustedes comprendan quiénes son. O sea, su ego entienda. Porque una vez que el ego entiende, el ego como que baja un poco la guardia, ya no está tan, no, yo soy el amo de la casa, yo soy el dueño, yo decido, yo hago y deshago. ¿Sí? Él ya comprende, dice, bueno, pues sí tiene sentido, bueno, por acá esta personita quiere tomar el control de todo y yo, ¿cómo quedo, no? Entonces, así ustedes van empoderándose. Por eso dicen, no, empodérate, empodérate. Sabes quién eres, recuerda quién eres, ¿no? Entonces, Edith, ¿quieres hablar, hermosa? Hola. Por ahí vi tu manito que hacías así, no sé si era acá. Desactiva tu mic, ahí está. Es que como no le sé, estoy en el teléfono, estoy buscando, le hice así para ver si me Ah, puedo ya. meter. Perdón. Ok, no te preocupes, hermosa. Ok, todo bien. Ya. Entonces, este arquetipo, el self, ¿sí? Pues otro arquetipo, el otro era el ego, acuérdense. Es un término inclusivo que conlleva la totalidad, ¿sí? Incluye, unifica, acuérdense, conciencia de unidad, unidad, unificación, ¿ok? Entonces, va a incluir, ¿sí? La personalidad más profunda del individuo, el proceso de desarrollo e incluso el objetivo del proceso. Cuando decimos, no, está en su proceso, hay que comprenderlo, ¿no? El objetivo. ¿Cuál es el punto final, la finalidad de hacer un proceso, ¿no? De experiencia en este plano, por ejemplo.
pues de recordar quién eres, y como recuerdas, sabes quién eres, pues te unificas. Ya no estás separado, ya no estás renegando de la sociedad, de la política, o sea, ya no estás dual, ya estás más unificado, ¿sí? Ese es el objetivo, el objetivo del proceso. Todo ello envuelto en una entidad, en la totalidad, en esa conciencia universal que nos engloba a todos y nos une a todos. Yo me imagino así el mar, y siempre lo voy a decir, el mar es un conjunto de gotas, ¿verdad? De agua, ¿ok? Es la totalidad de esas gotitas de agua. Y nosotros, conciencias individuales, somos parte de ese mar, somos gotitas, partes de ese mar, ¿sí? Algo así lo imagino yo. Entonces, eso es unificar, ¿sí? Ser el mar, ser esa totalidad. Regresar, como dicen algunos también, regresar al hogar, ¿sí? Comprender quiénes somos. El self trasciende todas las limitaciones de la estructura creada por la conciencia. Claro, ya no es materia, o sea, el ser, la esencia no es esto que vemos, esta materia, ¿sí? Le da forma, sí, pero no es, ¿ok? Es como que cuando desencarnamos, ¿sí? Sale nuestra esencia, salimos, y el cuerpo se queda aquí, se pudre, regresa a la tierra de donde es, ¿sí? Entonces, no podemos morir, somos inmortales, en pocas palabras, ¿no? Tenemos todas esas características que le damos a Dios, a la totalidad, a la conciencia universal, infinita. Somos infinitos, somos esa luz. Entonces, aquí dice, en este post, dice, muchas veces perderse es la mejor manera de encontrarse a uno mismo. Y justamente eso pasa. Cuando pasamos por esas experiencias difíciles de la vida, ahí es cuando nos damos cuenta de quiénes somos realmente. ¿Sí? El dolor, el sufrimiento es necesario para poder darnos cuenta. El self no solo es el punto central, sino que además comprende la extensión de la conciencia y el inconsciente, ¿verdad? Es el centro de esa totalidad, así como el yo, que es el ego, que es el centro de la conciencia. ¿Sí? Entonces, esto en Jung, ¿no? En todo lo que él transmite, y justamente ese libro estamos leyéndolo en la comunidad Anamán. Dick Schwartz dice, una persona liderada por su self es fácil de identificar. ¿Cómo son? A ver. Otros la describen como una persona abierta, con confianza, aceptación, alguien que está presente todo el tiempo. Se sienten inmediatamente a gusto en su compañía, como si fuera seguro relajarse y liberar sus propios selves. Claro. En ese momento como que fluyes con esa persona, hay una sensación de armonía en el ambiente, ¿no? No sé si ustedes cuando entran a una casa, ¿no? Empiezan a conectar con la energía de la casa, con las personas que viven ahí. A veces sientes vergüenza, sientes miedo, sientes muchas sensaciones. Ya es prácticamente eso. Estás ingresando en un campo que está de alguna manera influyendo en tu propio campo personal, ¿no? Tu campo electromagnético. Entonces, como todos somos energía al fin y al cabo, pues vamos a influir energéticamente en los demás también. Y es tan bonito esto, al menos comprenderlo, porque ya podemos seleccionar, o no seleccionar, pero al menos a través de la energía, de cómo nos sentimos con las personas que nos rodean, podemos de alguna manera reducir nuestro espacio energético con personas que realmente nos hacen sentir en armonía, ¿no? Y pues no estar tanto metidos en el sufrimiento, en el ego, en que, ay, sí, esta persona no conoce su ego, ay, qué ignorante que es, y cosas como esa, porque obviamente vas a atraer más personas con esas características, con esa energía, egocentrismo, soberbia y cosas como esa. Y después reniegas, ¿no? Ay, pero ¿por qué conozco gente así nomás? Pues porque estás proyectándote ahí, ¿no? Bien, entonces, aquí vemos un cuadrito resumen de todo esto que hemos venido hablando entre la esencia y el ego, aquí, ¿ok? Que básicamente la esencia es el ser, eso que somos realmente, ¿sí? Cuya mente es la conciencia plena en el presente, aquí y ahora, cuyo sistema es la intuición, eso que nos
empuja, es una vocecita muy, muy, pero muy bajita, que casi no la escuchamos, pero se va desarrollando, se va haciendo más fuerte cuando a medida que vamos, de alguna manera, controlando, haciendo consciente a ese ego, viéndolo, reconociéndolo, comprendiéndolo, amándolo, ¿sí? Y una vez que eso pasa, tu intuición se desarrolla tanto que te digan lo que te digan, de ti va a depender qué emoción o cómo reaccionar. Ya no te van a robar la energía por nada del mundo. Y cuando quieren hacerte brujería o cosas como esa, no va a existir eso en tu mundo porque no crees en esas cosas, ya sabes quién eres, o sea, vas a estar plenamente, ¿sí? Ya no tienes que tener miedo a nada, o bueno, ya no tienes miedo a nada y vas por el mundo con certeza. Edith, Sí, es muy cierto, ahorita que la escucho, maestra, esa parte, ¿no? Inclusive en el ambiente familiar, eh, difícilmente es aceptado porque se acostumbra uno a estar escuchando siempre el juicio, ¿no? Y hablan hasta de las personas que ni conocemos y esa parte a mí me incomoda mucho. Entonces, ¿qué hago? Pues ya tratar de no ir a las reuniones y entonces me dicen, ¿y por qué no has ido? ¿Y por qué? Y como que no hay tema de conversación con las personas que totalmente están en ese juicio. claro, es Y tengo porque ya no muchos estás vibrando. sobrinos, Ujú. sí, que están en esa frecuencia del ego, de que ya se compraron el mejor auto y es un ambiente en donde si se tiene, vale, y si no se tiene, no eres nadie. Entonces eso es muy triste y penoso para muchos de ellos, ¿no? Porque si no tienen, no valen. Entonces prefieren, yo al menos prefiero ya hacerme a un lado, precisamente por esa parte. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Y justamente cuando dices, ya no me atrae, o sea, ya no me siento bien o ya no me siento en un lugar donde antes tal vez sí, normal, o sea, también incluso yo metía por ahí mis, ¿no? Mis, mis chismecitos y cosas como esa. Y cuando todavía estaba en esa onda, también, uy, cómo me encantaba escuchar que al otro que le había pasado esto y lo otro, y nos burlábamos y nos reíamos y todos estamos armónicamente en ese ambiente, ¿no? No estoy diciendo que ese ambiente sea malo, no hay nada malo ni bueno, chicos, ¿sí? Es el proceso de cada quien, de cada uno, ¿no? Yo también estuve en ese proceso, salí de ahí, no por diciendo, hoy por fin salí de ese mundo tan feo y tan horrible, tan denso, que no sé qué, no, sino que agradezco esas experiencias porque también me han dado muchos aprendizajes, mucha sabiduría. Y ahora que estoy, tal vez, por ejemplo, ahora, personalmente ahora, solamente vivo con mi familia nuclear, mi pareja, mis dos hijas, y a kilómetros a la redonda no hay nada, nadie, no tengo vecinos. Y bueno, pues he decidido vivir así ahora, ¿sí? Porque aparte estoy sanando todas mis heridas, haciendo trabajo interior, o sea, estoy en ese proceso todavía. Pero comprendo que sí, hay que regresar a la jungla con todos esos seres a quienes tal vez en un momento te hicieron daño, te lastimaron, te hicieron tantas cosas, pero ya con otro nivel de conciencia. Es mucho más consciente, incluso hasta los puedes adorar, los puedes amar, o sea que corres ese riesgo, porque al fin y al cabo te das cuenta a través de tu experiencia que todo el proceso por el cual pasamos fue bueno para nosotros, siempre, ¿sí? Sea malo o bueno, como dicen algunos, pero en realidad todo es positivo, siempre lo es. Entonces, gracias Edith por esa experiencia que nos comentas. Sí, ella ya no resuena en esas frecuencias, pero ahora ya va a traer gente que va resonando en otras, ¿no? Y así. Y es así, parte del proceso. Bien, entonces les hablaba de la intuición, ¿no? Que es el objetivo de todo de esa conciencia plena, de ser, no tanto ya el personaje, sino lo que somos realmente, es lograr esa sabiduría de corazón, ese amor incondicional, esa gratitud y la plenitud y la abundancia, ¿sí? Que es parte de. Entonces, Edith obviamente se ha dado cuenta que cuando sale de toda esa densidad, su vida es más armoniosa, más tranquila, ¿sí? Ella de por sí, su salud, obviamente también está viendo mucho, mucho, mucho beneficio para ella misma, ¿no? En un ambiente, pues, donde los juicios no existen y para ella, para todos los que vivimos de esa manera, todo es perfecto, ¿sí? Porque ya no nos nace, o sea, hay tantas cosas por hacer, al menos desde mi experiencia les digo, ahora que yo comprendo todo esto, hay tantas cosas que quiero hacer. Antes tal vez perdía mi tiempo criticando, hablando, chismeando, pero no ahora.
no sé, siento que el tiempo me falta para todo lo que quiero hacer, ¿no? Y digo, ¿por qué las personas se meten a chismear, a perder su tiempo? ¿Por qué no hacen cosas más productivas, no? Pero es su proceso, todos hemos pasado por ahí, yo después me acuerdo y digo, yo también fui así y me gustaba. Así que normal, todo está bien, todo es perfecto, ¿no? Y así se van los juicios, se van, se van. Se desaparecen por completo cuando podemos comprender. Bien, entonces, ¿qué pasa con el ego? Pues hay todo un proceso de etapas que hay que pasar, porque el ego es tan grande, miren cómo todo, el ego es prácticamente todo, ¿no? En la esencia es solamente una pequeña parte. Bueno, el ego, hay una parte que es el yo consciente, ¿sí? Ese que nos limita de alguna manera cuando la sombra, que es el ello, que está bien al fondo, cuando la sombra, tú, no sé si alguna vez han sentido esa sensación de querer matar a alguien, de ira, de cólera, pues esa es la sombra. Entonces, ¿qué es lo que los detiene? ¿Qué es lo que detiene el acto de ir a agarrar un cuchillo y ir a matar a ese alguien? Su yo consciente, su ego también, ¿sí? No es su esencia. La esencia se opaca por completo por el ego y ya literalmente eres todo ego. ¿Sí? Es como si estuvieras poseído. Pues la esencia, ese espíritu, esa chispa divina que dices como que se oculta por completo en la oscuridad, en la sombra, y pues ya no ves, ¿no? Los psicópatas, por ejemplo, son así, ¿sí? Ellos están literalmente poseídos por el ego, sobre todo por la sombra, ¿sí? Entonces, y son muy coherentes, ¿ah? Sus seres son muy coherentes. Uno podría decir, "Oh, una persona coherente, es plena, es feliz", ¿no? Las personas psicópatas también son muy coherentes y viven años con esa coherencia, ¿sí? Entonces eso muchas veces se distorsiona y nos confundimos en los términos, ¿sí? Entonces aquí está la situación. El yo, ¿sí? El super yo y el ello. A nivel consciente está el yo y parte del inconsciente, ¿sí? El super yo es ya a nivel inconsciente y el ello también, ¿sí? El sistema de estas partes, ¿sí? Es el intelecto a nivel consciente, o sea, esa razón que es importante para nosotros. Por eso al ego lo dividen en dos. El ego integrado, le dicen, y el ego sombra. Algunos lo ven más fácil así, en dos partes. Ego integrado, que es ese ego que nos permite interactuar con los demás, saber cuáles son las diferencias, estar en equilibrio con todos, ¿sí? Siempre con la razón, ¿sí? No tanto desde el amor o desde el equilibrio, como es en la esencia, ¿sí? Sino desde la razón, ¿no? Ah, yo razono, aquí las cosas son así, es justo y todo así, ¿no? Eso es ego también. ¿Pero qué? Este ego nos permite vivir en armonía con los demás, aceptando, respetando a los demás, ¿sí? Entonces, a ese nivel consciente es adecuado, es sano el ego, ¿ok? Pero cuando ya vamos a nivel inconsciente, ya están de por medio nuestras creencias, ¿sí? Y el instinto. Ese instinto, ¿ok? Ese animalito interior, que es el que más nos cuesta, a todas nos cuesta comprender. Por ejemplo, ustedes ya saben esto de las 5 leyes, hemos visto el módulo 10 de esta formación es acerca de las 5 leyes biológicas, que vamos a trabajar a profundidad como todos los años que lo hacemos, ¿sí? Todavía estamos en el módulo 2, así que tenemos mucho por recorrer para poder llegar a ese módulo, pero cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. A mí se me hinchó la pierna derecha mucho, el tobillo y la pierna me dolía horrible, ¿no? Es un proceso de desvalorización muy fuerte que me daba por no sentir que avanzaba, ¿sí? Sentía que muchas cosas me dificultaban la vida, o sea, mi ego orgulloso, mi instinto de querer irme, largarme, porque era un patrón que tenía que, de alguna manera, repetir por mi padre, ¿sí? Yo quería irme, quería dejar a mi familia, quería largarme, quería hacer cosas que yo quería hacer, ¿sí? Por esa soberbia excesiva que tengo, incluso en las constelaciones que me dice mi ego, siempre ha sido una persona muy, muy voluminosa, muy obesa, ¿sí? En mi constelación, mi representante de mi alma siempre es una obesa así, ¿sí? Entonces, Norma incluso me dijo una vez, Gloria, tu ego es demasiado enorme. Eh, y, y cuando me doy cuenta de que toda esa soberbia, ese orgullo, ese querer hacer yo,
el querer yo, ¿no? Porque antes era controladora, pero uff, ¿no? Estaba en mi pierna. Ese instinto, ese animalito interior biológico de decir, manda todo a la y vete, ¿no? ¿Para qué vas a seguir aguantando a un hombre así, ¿no? Y así, o sea, esas historias que me contaba, ¿no? Entonces, ese instinto, ese animalito interior, nos cuesta controlar o comprender por ese motivo, ¿sí? Entonces yo quería sanar, decía, pero ya no soy orgullosa, no quiero aceptar que soy orgullosa, no quiero aceptar que mi ego es tan enorme y que pues, ¿no? Y me resistía, y mientras más me resistía, más el síntoma, ¿no? Y cuando lo comprendí dije, no, ya no más, ya no voy a seguir en esta situación. Con decirles que incluso con mi pareja cuando me dijo amor 50-50, en mi creencia, de mi linaje, ¿no? Los hombres son los que proveen, los hombres son los que dan, ¿no? Que vas a estar en 50-50, esas son tonterías, ¿no? El hombre tiene que proveer, ¿no? Esa era mi creencia, pues desde mi abuela, mi mamá, siempre el hombre ha dado. Y cuando me toca lo contrario, pues yo, ¿what? Y hice una lucha total con mi pareja, ¿no? Así que era 50-50, entonces tú también ponte a barrer, a lavar, a hacer cosas, y yo le obligaba, ¿no? Entonces, esa situación, ese macho que había en mí, muy herido, obviamente quería, ¿no? Hacer y deshacer. Cuando yo comprendí todo eso, dije, no más, ¿no? Acepto que sí, tengo esa energía masculina muy herida y por ese motivo he atraído un masculino o un hombre más femenino, ¿sí? Porque yo no le permitía tomar acción. Entonces dejé fluir, dije no más, pero a pesar de todo lo que yo dije que había comprendido, mi pierna seguía igual, ¿no? Entonces, lo que me faltaba era ese amor a mí misma, esa paciencia para conmigo. Pero ¿cómo lo iba a lograr? A través del otro. Ese amor, esa paciencia tenía que transmitírselo a los demás, ¿no? Y me ha costado con mi pareja mucho, igual con mi pequeñita, la última que tenía autismo también. Hay muchas situaciones con ella que todo el ego que tenía, toda la soberbia se me vino al piso así ¿no? De la noche a la mañana, que me ha enseñado muchísimo ese maravilloso ser. Y a pesar de que yo comprender algo, por eso el ego es tan, pero tan traicionero, lo digo así, porque yo digo, pero ya comprendí, ya solté, ya no me interesa si es 50-50, ahora voy a hacer, si él tiene, él da, si yo tengo, doy yo y así, ¿no? Porque mientras a veces él tiene, entonces mientras yo tengo, pues a veces no tengo, entonces tiene que dar él y así, ¿no? Nos ayudamos, o sea, lo más lógico. Pero no antes yo decía, no sé de dónde sacas, pero tienes que dar tus 50, porque eso es lo que tú dijiste, 50. Y así era muy drástica, muy radical, ¿no? Y me di cuenta de esos errores que estaba haciendo. Entonces, la enfermedad me ayudó. Y así he tenido que pasar mucho tiempo, 6 meses me duró. Obviamente tenía que ver mi alimentación, tomaba diuréticos para bajar la hinchazón, pero nada servía hasta que comprendí todo, ¿sí? Fui soltando y me fui dando cuenta que mi pierna ya no dolía mucho, sentía que al contrario se hacía más fuerte la pierna porque no podía ni caminar, estaba así cojeando, y el hinchazón bajó, volví a recuperar, ¿sí? El equilibrio en mi pierna y fue cuando ya solté. ¿Sí? Pero ha durado mucho tiempo. Al principio dije, no, ahora ya lo comprendí, ya debería bajarme, pero no me baja, no me baja. Y más me obsesionaba en el resultado. Y ahí estaba siendo más soberbia de lo que era. Y ahí me fui dando cuenta de la soberbia que tenía de la soberbia. O sea, la soberbia en mí se dio cuenta de la soberbia que tenía. Y así es bien complejo. Tal vez la mayoría de ustedes cuando van a hacerse una biodecodificación y no ven los efectos rápidos en su salud, ¿no? Que se restablece o no, porque pues hablan mucho de cuando tú comprendes el origen, el conflicto de origen, te recuperas muy rápido, haces como de la noche a la mañana te curas de un cáncer terminal, por ejemplo. O sea, hay cosas increíbles que se ven, pero no es así de simple. O sea, uno puede decir, sí, ve a una consulta de bio y te apuesto a que sanas. Eso va a depender mucho de cada uno de ustedes, de su nivel de conciencia, de su nivel de comprensión, ¿sí?
Algunos, basta con una clase de estas que, por ejemplo, las que estoy brindando, para que recuerden todo y se sanen en una, mientras que otros pueden pasar años. Incluso tengo compañeras que han hecho la formación de constelaciones hace muchos años conmigo, hicimos la formación, y que hasta ahora siguen siendo alumnas. Igual que yo también, en cada clase de constelaciones, por ejemplo, en las clases de constelaciones con Iselita, yo me siento una novata, una alumna, y también opino y también doy por ahí mis alcances, ¿sí? No me siento ya maestra, que yo lo sé todo, no. Nunca me he sentido así. Al contrario, siento que todas estamos juntas en este proceso avanzando a nuestro ritmo, pero avanzando juntas, ¿no? Y, y cuando ocurre esto de ver que cada persona tiene su ritmo, su proceso, ahí se ilumina todo, ¿no? Y digo, wow, ya a partir de ahora no voy a obligar a nada, a nadie. Antes incluso pensaba irme al mercadito y ahí con mi bocina así, hablar del ego y del self y todo eso. Ay, mi esposo se mataba de la risa así como Eric. Pero dije, no más. O sea, yo voy a compartir y quien ingrese, quien me escuche, genial, y resuene, perfecto. O sea, todo está perfecto. Así sea uno o dos personas, no importa. Con esa una persona me basta y me sobra, ¿no? Y así. Entonces ahí fluí más y como que todo fluyó y Anamaya es lo que es gracias a todos esos aprendizajes que logré. ¿Sí? Y fue hermoso, la verdad hasta ahora es hermoso y cada vez me sorprendo más de todo lo que voy comprendiendo y todo lo que comparto también. Estoy muy agradecida por todo eso. Entonces, ese yo consciente, ¿sí? El intelecto, se va estructurando aún más. Pues está siendo más fuerte que ese yo sombra, ¿sí? Ese yo inconsciente, que muchas veces, pues, con trampas, nos atrapa y nos secuestra, ¿ok? Y ahí empezamos con el sufrimiento, ¿sí? Ceci, hola hermosa, tengo que ir a una cita médica. Tranquila, hermosa, las grabaciones se las comparto en los clubes, así que sin problema. Gracias por estar, hermosa Ceci. Bien, entonces, los juicios a este nivel inconsciente, vamos a ver, a nivel del ego. Cuando es intelecto, razón, ¿sí? Es conveniente los juicios. Claro, por eso algunos dicen, ¿no? ¿Por qué haces juicio? Pero eso es un juicio del juicio, dicen algunos, ¿no? Como que hay juego de palabras ahí que te hacen confundir un poquito. Ya, ese es el inconsciente, el ego intelectual, ¿ok? Y el objetivo de este ego es la percepción de uno mismo y de la realidad que nos rodea. O sea, hay que tratar de hacer ese cambio de percepción que muchas veces hacemos en los acompañamientos en la formación, ¿sí? Ese cambio de percepción de que, por ejemplo, sufrimos un trauma específico a cierta edad, nos vamos ahí a ese recuerdo, volvemos a revivir la experiencia. Para el inconsciente, recuerden que por ser inocente, el inconsciente vuelve a vivir la experiencia como si fuera real. O sea, tu cuerpo biológico vuelve a experimentar todas esas fallas orgánicas cuando tú vas al recuerdo, al pasado. Ojo con esto, ¿sí? Así que así, por así, hay que tener mucho cuidado al momento de indagar en nuestro inconsciente, ¿ok? Hay que proteger, hay que vibrar alto, una musiquita, un incienso, un olor así bonito, que nos permita un lugar donde nos sintamos en armonía, en equilibrio, que no haya miedos o ruidos estrepitosos o cosas como esa para poder hacer este trabajo a nivel inconsciente, ¿ok? Entonces, hacemos el cambio de percepción desde la comprensión, desde el amor, ¿sí? Desde la humildad, y a ese nivel, ese yo estructurado, ese yo consciente se va fortaleciendo aún más, ¿sí? Y ese es el objetivo de todo esto. Cuando tu yo consciente o intelectual está en equilibrio, o sea, no es ni más ni menos, tu conciencia, tu esencia, tu chispa, ese espíritu empieza a nacer en tu interior. Y eso nace, o sea, en realidad ya eres, pero empieza a aclararse, esa sombra empieza a disminuir, todo lo que la sombra ocultaba era tu espíritu, tu esencia, ¿no? Entonces vas despertando dones, vas despertando habilidades psíquicas, lo que tú eres en esencia, ¿sí? Tus poderes
interiores. Tu intuición obviamente va desarrollándose más, vas siendo más consciente, ya no existen los juicios en tu mundo, tu frecuencia vibra, tu frecuencia eleva, tu espíritu se desarrolla más, porque el espíritu es como un bebé que nace, crece, se desarrolla, ¿sí? Y es adulto. Imagínense un espíritu adulto que tenía nuestro Maestro Jesús, ¿no? Qué lindo. Entonces, así, ese proceso vamos haciendo. Entonces, a ese nivel del yo inconsciente, al yo consciente, el intelecto, hay algo conveniente e inconveniente, ¿no? Esto es bueno, esto es malo. Ahí está. A ese nivel están lo bueno y lo malo. ¿Ok? Pero eso va a depender mucho, ¿sí? De tu nivel de experiencia, tu nivel de comprensión. ¿Ok? Luego vienen las creencias. Aquí básicamente es para poder adaptarnos a la realidad a través de las normas, ¿sí? Las creencias. Y aquí, obviamente, va a influir mucho lo bueno y lo malo. Que el siguiente nivel es lo conveniente y lo inconveniente, pero abajo lo bueno y lo malo es más como que esto es bueno, esto es malo. Es una orden que se tiene que hacer o realizar. Por ejemplo, los 10 mandamientos son esto, ¿sí? Son creencias que se van adaptando a la realidad a través de esas normas. Cuando una persona es un alma muy joven, necesita esto. Aquí se justifica la existencia de las religiones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos vibrando a ese nivel, cuando nuestra alma todavía es muy joven, todavía está por experimentar muchas otras cosas, necesita de estas reglas, necesita de esto es bueno, esto es malo, porque si no todo sería un caos, ¿verdad? Hay almas, no son todas viejas, son muy nuevas también, que están experimentando todavía todo. Van a tener que matar, violar, asesinar, hacer cosas, ¿sí? Entonces, por eso existe un bueno y un malo a nivel inconsciente. Entonces, lo conveniente e inconveniente es la razón, el juicio, ¿sí? La razón, básicamente. Por eso es que tiene un nivel mayor, ¿sí? Aquí, esto es conveniente, esto no es conveniente. Lo que hacemos en la formación, ¿no? Ya no decimos esto es bueno, esto es malo, sino decimos esto es conveniente o es inconveniente para mí, ¿sí? Vamos subiendo de nivel, ¿verdad? Y más abajo, a nivel del instinto, es básicamente el control de los impulsos y los deseos del cuerpo físico. Y muchos todavía están a este nivel, ¿sí? En eso de que satisfacer mis impulsos, ¿sí? No me importa lo que piensen, lo que digan, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Y hago y deshago, mato, asesino, ¿no? Y aquí solamente se rigen por dos situaciones, ¿me satisface o no? ¿Sí? Entonces todos hemos pasado por esos niveles y vamos ascendiendo, vamos estructurando mejor nuestro ego a través de la experiencia. Y eso es bonito, porque es como experimentarnos, ¿no? A nosotros mismos todo el tiempo. Porque cuando logramos comprensión, nos damos cuenta que todo lo que hacemos al otro, nos lo hacemos a nosotros mismos. Así, cuando llegamos a esos niveles más altos, ¿sí? De esa manera. Pero tenemos que pasar por ahí, sí o sí. Y si no, ya pasamos, ¿sí? Entonces, es maravilloso comprender todo esto. Bueno, entonces, los arquetipos que simbolizan la primera de las polaridades en nuestra psique, aquí está eso que les decía, ese equilibrio, ¿sí? El ego, el alma, y el alma que integra y sana al ego, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van integrando esa información? Ese ego intelectual o ego estructurado, si lo vamos a ver, es el que realmente, ¿sí? Logra equilibrarse gracias al alma, al espíritu, ¿sí? Entonces, el alma obviamente sabemos que es toda esa información que traemos, ¿ok? Del inconsciente personal, del familiar, del colectivo, toda esa información es el alma, ¿verdad? Y esa parte de nosotros mismos que toma la decisión de hacer o deshacer es ese ego, ¿ok? El ego integrado sería el que nos va a permitir vivir en el aquí, en este plano, a través de la experiencia o interacción con los demás, de forma equilibrada. Y obviamente el espíritu es lo que somos en esencia y se va desarrollando a medida que haya un equilibrio entre el ego y el alma, ¿sí? Entonces aquí decimos, vamos a elegir uno ya, que es muy común. ¿Cuál sería? Por ejemplo, el resentimiento, ¿sí? El resentimiento es el ego y el alma viene a ser su contraria del resentimiento, el amor, ¿verdad? O el perdón.
hostilidad, amistad, o, a ver, perdón, falso ser, yo, separación, unidad, ya, culpa, comprensión, hostilidad, amistad, resentimiento, perdón. Ahí está. Resentimiento y perdón, ¿sí? El alma es el perdón y el resentimiento es el ego, ¿verdad? Cuando se equilibran, ¿cómo se llama? Amor propio y compasión. Ahí está. Está muy bonito esta parte, porque miren, cómo a través del reconocimiento de que estamos resentidos, cuando yo acepto mi resentimiento, voy a la comprensión. ¿Por qué? Porque solo comprendiendo, perdono. ¿Y me puedo obligar a perdonar? Sí. De alguna manera puedo decir que perdono por amor a mí misma. ¿Sí? Porque ese resentimiento, ¿a quién le está dañando? ¿Al que odio? Es como tomar veneno y esperar que a la persona que estás odiando le haga daño el veneno. ¿A quién se lo está tomando? Pues a mí misma. Claro, yo estoy tomando el veneno que es el resentimiento. ¿Y a quién está matando ese resentimiento? ¿Al que odias? No, el otro ni se inmuta. El otro vive su vida tranquilazo. Tú eres la que te estás lastimando con ese veneno. Cuando te das cuenta de eso, surge tu amor, pero el amor por el otro, no, por ti. Primero por ti, ¿sí? Ese amor propio, ¿sí? Ese amor incondicional que debe surgir en ti primero, porque somos como un vaso de vidrio vacío, que le echamos agua. ¿Qué pasa con el vidrio o con el vaso cuando le echamos agua? Rebalsa, ¿verdad? Igualito. Somos como ese vaso. Cuando nos llenamos de amor, el amor va a rebalsar y va a caer, va a llegar a los demás, así por lógica. Y cuando vemos en el vaso, ustedes echan agua y va a llegar a mojar a todo lo que está a su alrededor. Igualito pasa con el amor. Cuando ustedes se llenan de amor, inevitablemente van a llenar de amor a los demás que los rodean. Porque muchos dicen, ay, tú eres amor propio, puro egoísmo, ¿no? Egoísmo, no te importa nada ni nada. Ahí también distorsionamos, ¿sí? Y el ego, es experto haciendo esas cosas. ¿No? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta que el que se está dañando con el resentimiento son ustedes mismos, ahí empieza el amor propio. Y la compasión por ustedes, por ese daño que se estaban generando, ¿sí? Surge y es ahí cuando ese amor con el cual ustedes se llenan es genuino. Ya no es un amor egoísta, ¿no? Que primero yo y después los demás no me importan. ¿Y quién va a saber si es genuino o no? Ustedes. Ustedes me podrán engañar a mí, al terapeuta, a todos le podrán engañar con su forma de pensar o de decir que ya están bien. Pero a quién no pueden engañar es a ustedes mismos. ¿Sí? Su alma ya sabe todo. Su alma tiene todas las herramientas para que se sanen. Pero el ego es el que tiene que tomar su lugar. El ego tiene que comprender que no eres tú, o sea, no es el dueño de la casa. Y para que el ego comprenda, esa resistencia se tiene que limar con conocimiento. Por ejemplo, con con lo que les compartimos en las formaciones, por ejemplo, ayudan muchísimo, chicas. No están en el lugar equivocado porque están comprendiéndose a ustedes mismas. ¿Sí? El próximo viernes, ya Olivia empieza con las prácticas, así que espero que puedan estar, chicas, porque ahí se hacen los paso a paso de los acompañamientos. Ustedes van a ir comprendiendo a través de las experiencias de ustedes mismas, van a ir comprendiendo todos estos aspectos que se tienen que trabajar uno a uno, ¿sí? Los acompañamientos están muy bonitos. Espero que las personitas que están en el Club de Nutrición y Autoconocimiento me pueden solicitar los drives, ¿sí? Ya grabados de las clases de los primeros módulos para que empiecen ya a hacer sus prácticas. Porque al finalizar las 10 prácticas, la 10ª práctica es de las 5 leyes biológicas, o sea, el ambiente emocional del síntoma, en donde vemos la enfermedad con el conflicto de origen. Ustedes a través del acompañamiento le ayudan a la persona a encontrar ese conflicto de origen y a buscar una solución. Obviamente ustedes no le van a dar la solución a la persona, sino la persona es la única que se puede dar cuenta de eso. Y es la única responsable de encontrar esa solución. Ustedes sí le van a hacer ver cuál es,
el punto o el conflicto que les está de alguna manera afectando o les está generando esa enfermedad, pero ellas son las que van a decidir al final qué hacer, ¿sí? Entonces, con esos 10 módulos de prácticas, ustedes ya finalizan con ese último acompañamiento, que es el 10º, y ya se gradúan como expertas en autoconocimiento. Porque además de llevar la formación de autoconocimiento, también están llevando paralelamente la de diseño humano y la de constelaciones familiares, a las cuales ustedes, por ser parte de al menos de uno de nuestros clubes, ya ingresan gratis. Claro, no se les entrega el diploma, no se les entrega el material, pero sí las clases en vivo siempre son gratis para ustedes. Así que aprovechen al máximo. Yo sé que no están del 100 en su proceso de autoconocimiento, porque hay que trabajar, hay que hacer, todavía estamos en el mundo material, hay que adaptarnos de alguna otra manera. Entonces, si tienen esas dificultades, pueden meterse a los clubes para que reciban las grabaciones y cuando tengan tiempo en diferido puedan ver las clases y puedan ir retroalimentando esa información. Entonces ya va a depender de cada una de ustedes. Tienen todas esas facilidades, incluso las personas que ustedes consideren que necesitan escuchar esta información, pueden compartir la comunidad Anamaya, que es gratuito para todo el mundo, ¿sí? Todos aquellos que tal vez todavía no están muy conscientes de hacer su trabajo interior, pero sí les atrae estas cosas, estas clases, les pueden invitar para que se metan de vez en cuando y pues por ahí alguna que otra cosita les resuelve. Porque igual el campo llama, ¿sí? Este campo es un campo energético que va llamando a las personas que deben estar, ¿sí? Y ahora mismo estamos todos juntos porque así tenía que ser. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y en nuestra siguiente clase ya empezamos ya con los estadios de desarrollo humano, en el cual vamos a ver hay esta parte, las etapas del desarrollo. Miren, la individuación inconsciente, cómo desde el nacimiento vamos a la individuación inconsciente, a la crisis de edad media y a la individuación consciente que experimentamos después de esa edad media. ¿Sí? Es muy bonita la clase, les va a encantar cada fase de las etapas del desarrollo que vamos a ver paso a paso, porque toda esta información que yo les comparto, chicas, es con la finalidad de hacer que nuestro ego deje esa resistencia, ¿sí? Y pueda comprender que él no es el dueño de la casa, sino nosotros, ¿ok? Esto ayuda muchísimo. Aparte de las clases con Iselita, con Aida, con Carlos, que pues nos da mucho poder para poder hacer las cosas nosotros, desde la conciencia, sin miedos, ¿sí? Y tomar decisiones más acertadas, más certeras. Y obviamente sin dejar de lado, pues obviamente nuestro diario vivir con la cotidianidad, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras profesiones. Nadie está diciendo sálganse del sistema, ni nada por el estilo. Es parte de toda esta información, nos ayuda a adaptarnos aún mejor al sistema, ¿vale? Pero desde la conciencia. Bueno, mis hermosas, gracias por estar el día de hoy. Esta clase teórica siempre se las comparto en los clubes, así que no se preocupen. Todas las clases que dicto semanalmente siempre se las comparto en todos los clubes, no hay en un solo club. En el club de nutrición y autoconocimiento, sobre todo las que están allí, tienen la facilidad de poder pedir el material para las prácticas, para que ya se preparen como expertas en autoconocimiento, el cual también tienen su certificado que está legalmente de allá en México me he certificado para que ustedes tengan su cartón oficial, ¿sí? De allá de México. Entonces, pues ayuda mucho también a los otros países, si están en otros países que no sean México. Bueno, la mayoría de ustedes son de México, así que no hay ningún problema. Bueno, gracias, hermosa Edith, por estar. Gracias, Dana. Espero que te animes, hermosa, a hacer tu práctica. Yo estaba por ahí en la práctica número 1, sé que lo estás haciendo con tu gente allí en tus reuniones y sería lindo que por acá de vez en cuando también te animes para que yo pueda ver cómo estás acompañando, ¿vale? Anita, mi amor. gracias. Hola, Dani, ¿cómo estás? Si dijiste algo, ¿quieres decir algo? De ahí creo que le corté. Bueno, creo que dijo que sí, sí. Marina dice, hola, me gustaría participar en el grupo de nutrición, ¿me puedes pasar el link, por favor, para unirme? Claro que sí, hermosa. No sé de qué grupo te estás uniendo. En el grupo de Anamaya, listo. Ahí en el grupo, los administradores, ahí me vas a ver a mí, como Gloria Rojas. Le haces clic y me envías un mensaje al personal. Por ahí te explico, ¿vale? Gracias. Bien, Sila, Teresita, Hilda, Evelyn, por allí, Sandra, gracias por estar, chicas, chicos. Nos vemos el próximo viernes como hoy
Este domingo nos vemos con el maestro Nolasco en la sala Zoom en la mañanita a las 7 de la mañana hora México para continuar con el tema. El tema ya les voy adelantando. Vamos a hablar sobre los límites, ¿sí? Es un tema muy bonito, espero que puedan estar ahí para poder platicar un poquito desde el punto de vista de un curso de milagros. Y el domingo en la al mediodía nos vemos con Carlitos, ¿sí? Todavía, sí, creo que sí ya tenemos el tema. Vamos a hablar de los famosos detox, ¿sí? Son buenísimo que comprendan esos temas también para poder tomar decisiones para la limpieza del cuerpo físico, ¿sí? Y las terapias que pueden tomar si es que tienen alteraciones. Bueno, ahora sí ya me despido. Gracias, chicas. Nos vemos pronto. Bendiciones a cada una. Hasta luego.